Bienvenidos, mi nombre es Adonis. Bienvenido a la conferencia Fortaleza para las Batallas. Es un placer tenerlos con nosotros. No solamente estamos orando por ustedes individualmente, pero como el cuerpo de Cristo. Hoy comenzamos la conferencia con el pastor Chet Lowe. Nuestra primera sesión será sobre la fuente de tu fortaleza, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Abramos nuestras Biblias y preparemos nuestras notas y corazones para escuchar qué tiene el Señor hoy. Buenos días. Y eso es todo el español que yo tengo. Muy agradecido de estar aquí con ustedes hoy. Como quisiera poder hablar bien el español. Ha sido mucho tiempo de que he estado en Nicaragua y pido que todos ustedes estén bien. El pastor Jeff y yo estamos emocionados de estar estudiando a través del Primera de Pedro. Para los que no se acuerdan, mi nombre es Chet y estoy emocionado de estar aquí atravesando este libro con ustedes, pero quiero prevenirlos. Este libro, esta carta que Pedro escribió, es una carta que no muy regularmente es enseñada en la iglesia de sus púlpitos, porque este libro es de la doctrina de sufrimiento. Y como pastor, como un trabajador de la iglesia, como líder de la iglesia, tal vez conoces muy bien lo que es el sufrimiento, pero todo nuestro mundo ha aprendido mucho de qué es el sufrimiento durante estos últimos años, y no sé, como COVID-19 o Omicron o como yo le llamo Megatron, les ha afectado sus vidas, pero parece que toda la gente en el mundo ha sido afectado de una manera o de otra. Y quiero comenzar por decir que si has perdido a alguien a COVID, nosotros lamentamos la pérdida con ti, porque todos hemos estado en ese lugar de sufrimiento, la pérdida de alguien que queremos mucho a través de una prueba. Y tal vez mientras todos podamos entender, no podemos comprender el dolor al que tú estás atravesando, porque es tu dolor, pero Dios nos da una manera de atravesar ese sufrimiento y se llama el libro de Primera de Pedro. Y vamos a estudiar, vamos a abrir en oración. Padre, te agradecemos por la oportunidad de estar en Nicaragua, aunque no estemos en Nicaragua, a través de la tecnología que tú le has proveído a Capilla Calvario South Bay. Gracias, Doug y Betty, que sus corazones son invertir en liderazgo. Y pido en el nombre de Jesús que conforme atravesamos las páginas de esta carta, que alentarías nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Sufrir. Necesitamos fortaleza para atravesar el sufrimiento. ¿Y quién es la fuente de nuestra fortaleza? Esa es la pregunta que vamos a caminar a través hoy. Pero antes de comenzar de Primera de Pedro, tenemos que empezar en el final del libro para poder comenzar. Así es que si tienen su Biblia, vayan a Primera de Pedro, capítulo 5. Veamos el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles, hablando Pedro, es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. La única manera que vamos a atravesar el sufrimiento, sea lo que sea, es a través de la gran gracia de Dios que nos ha dado, en orden que nosotros podamos sobresalir. Lo que vamos a aprender durante los próximos días es esas gracias que Dios nos ha dado. Ahora, Pedro, vamos a ver la vida de él por un momento. Si recordamos Pedro era ese discípulo que a veces hablaba de más, a veces él sufría por sus propios hechos, pero a veces sufría por los hechos de Cristo. Recordemos lo que Jesús dijo: bendecido seas cuando te persiguen y te reclaman y hablan mal de ti. Eso no parece una bendición, especialmente cuando Jesús acaba de terminar de comunicar: bendecidos sean los que son pobres en espíritus, los que lloran, los humildes, los que procuran la paz. Si ves todas estas características, dices, este debe ser una gran persona del Sermón del Monte. Pensarías que todo el mundo quisiera a esta persona, pero no es verdadero en este mundo. Jesús lo dijo muy claramente: en este mundo vamos a tener tribulaciones. Y nos dio su palabra
de darnos paz. Es lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Claro, esta persona que está sufriendo con los que están sufriendo, es manso, el que busca la paz. Creerías que el mundo lo quisiera, pero al fin de todas estas características, dice Jesús, bendito seas cuando te persiguen, porque tenemos un enemigo y ese enemigo vamos a aprender que anda como un león feroz buscando a quien puede devorar. Él quiere comernos. Hace unos días andaba yo caminando con mi perro y una vecina que yo no conocía, estaba yo como a una cuadra de mi casa, mandó sus 2 pastores alemanes a que nos siguieran a mí y a mi perro. Nosotros no andábamos cerca de su casa, pero ella no quería que pasáramos por ahí. Y esos 2 perros nos siguieron tan rápido, corrimos tan duro, que entramos en la casa de una persona que yo ni conocía y cerré el portón. Cuando los perros estaban listos para alcanzarnos, hubieras visto sus dientes. Ellos no querían nada más que de comernos a mí y a mi perro. Y ese es nuestro enemigo. Él quiere comernos. Conforme más atributos cristianos que nosotros mostremos como cristianos, lo más que Él quiere destruirnos. El misionero C.T. Studd dijo que él se levanta todas las mañanas esperando sonar las alarmas del infierno porque quiere que el infierno sepa que C.T. está despierto y va a hacer una diferencia por el reino. Y si tú tienes esa actitud, debes de asegurarte que el sufrimiento va a ser parte de tu vida. Pablo dice en 2 de Timoteo, todos, no algunos, todos los que quieren vivir una vida santa en Cristo Jesús van a recibir persecución. Más especialmente ahora siendo un líder de la iglesia a través de COVID, el sufrimiento ha sido parte de nuestro entendimiento. Y lo que Pedro dice, yo quiero que entiendas de las gracias de Dios. Y dice aquí que si regresamos a 1 de Pedro 5:12, y a exhortarlos y testificar a las grandes gracias de Dios. Esta palabra de exhortar es dar apoyo, dar ánimo. Y ellos lo necesitaban. Ellos necesitaban ser crecidos. Después de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días de estar enfermos, ¿cuántos de nosotros queríamos que ya terminara todo? Imagínate si tu vida fuera de sufrir. Imagínate que todos los días te levantaras sin saber si tu familia iba a sobrevivir ese día. Serán llevados a la arena y ser comidos por leones. Serán llevados a los gladiadores y ser destruidos por los gladiadores que estaban esperando matarlos. Esto es lo que estaba pasando en el primer siglo a los creyentes durante el tiempo de Pedro. Y entonces él está exhortándolos y está apoyándolos, dándoles ánimo. De esta es la manera de que Dios nos puede llevar a través de este camino cristiano. Y también está testificando y lo que está diciendo es, Dios ha sido fiel a mí y será fiel a ti. Él va a testificar a la gracia de Dios en su propia vida. Conforme pasamos este libro, vamos a ver él dando testimonio de la verdad, de las gracias de Dios. Pero antes de que regresemos al primer capítulo, vamos a ir al capítulo 4 porque quiero que vean la clase de tribulaciones que ellos estaban enfrentando. Primera era de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Te dice, no sientas extraño. Si quieres vivir una vida santa, como dijo Pablo, vas a sufrir persecución. Jesús lo hizo muy claro, que conforme más te conviertes en Él y tomas la característica cristiana, vas a sufrir persecución. Tenemos un enemigo, no lo sientas como algo raro. No te pongas el uniforme esperando no ir a la guerra. No pongas el arado a tu mano y esperando no arar el campo. No entrenes para un evento esperando no correr en la carrera. Si vamos a ser el buen soldado, si vamos a ser el atleta fuerte, si vamos a ser el campesino que trabaja duro, que Pablo nos ha llamado y nos ha exhortado a hacer en 1 Timoteo capítulo 2,
Tenemos que asegurarnos que va a haber una pelea cuando nos ponemos ese uniforme. El enemigo no quiere ver soldados de Cristo como tú haciendo las obras de Dios y avanzando el evangelio y el reino de Dios. Pedro dice, yo sé la tribulación que vas a pasar. Y dice que son unas tribulaciones de fuego. Escribiéndole a los judíos, sabemos que Pedro era el apóstol a los judíos y ellos sabían exactamente lo que él estaba hablando de Shadrach, Meshach y Abednego. Estamos recordando que estos 3 hermanos hebreos fueron tirados a un horno por su fe y por pararse por Dios. Y jamás nos vamos a arrodillar a los ídolos. Dios había hecho estos grandes servicios para estos sirvientes dándoles su palabra. Y Pedro lo sabía. Incluso en Isaías capítulo 43, la Biblia dice que cuando caminas a través de los infiernos no vas a ser quemado. Esa era la palabra para esos hermanos hebreos, la palabra que Dios le había dado a Isaías. 100 años antes de que ellos cayeran al horno de fuego, ellos ya creían que aunque fueran a caer al fuego, no iban a ser quemados. De la misma manera, Pedro está tratando de comunicar eso a los creyentes, diciéndoles que están pasando una tribulación de fuego, los está exhortando, dándoles su propio testimonio para exhortar a estos creyentes y a ti y a mí hoy. Entonces vamos a tomarlo de ahí, reconociendo nuestros propios problemas que estamos pasando, y vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a ver de dónde viene la fuente de nuestra fortaleza para atravesar estas tribulaciones. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a parar ahí en este momento. ¿Se acuerdan quién era Pedro? Pedro fue el que hablaba de más, el que decía más de lo que debía. Dios, el Padre, tuvo que interrumpirlo 3 veces porque no podía parar de hablar. Pero Dios iba a usar a este hombre, y eso es mucha esperanza para ti y para mí. Pedro, el apóstol de Jesús. Con todos sus errores y fracasos, Jesús vio a Pedro en Lucas 22, 31 y le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Pero yo he estado orando por ti. Y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Ahora deja que eso te sirva como un apoyo a ti. Dios usó a Pedro, aunque Pedro lo negó 3 veces con su juicio. Y si alguien puede hablar sobre reprobar en una tribulación, es Pedro. Pedro vio a Jesús caminar en el agua. Fue la vista de Pedro, el mismo Pedro que lo vio convertir 5 panes y 2 pescados a una comida para 5,000 personas. Este mismo Pedro negaría a Cristo y en esta carta escribiría un apóstol de Jesús. Una cosa que el enemigo hace es que nos maltrata con nuestros fracasos, pero en esto Pedro todavía, a través de sus fracasos, Dios trabajó a través de él y con él. Y Pedro regresó exactamente como Jesús dijo. Pero hay otra cosa que quiero que escuches. Recuerda lo que Jesús dijo. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte, pero estoy orando por ti. Tenemos que parar y escuchar eso una vez más. Jesús está orando por nosotros. Está hablando con el Padre por el beneficio de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Yo oro por mi esposa, oro por mis hijos. He estado orando por ustedes porque ustedes están en mi corazón. Tú oras por cosas que están en tu corazón. Tú estás en el corazón de Jesús continuamente mientras Él está llevando su nombre al Padre. Ese es un gran Dios. Él es un gran Dios. Pedro, un apóstol de Jesucristo, y de ahí escribe, por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que había pasado es que los judíos habían sido dispersados, habían sido forzados a salir por su fe. Y ahora Pedro quiere darles este apoyo. Yo he vivido a través de guerra. He vivido en guerra en África, y una palabra que describe la guerra es pérdida. Pierdes amigos, pierdes familia, pierdes tu casa, pierdes tu cuenta de banco, pierdes tu trabajo, pierdes tu jubilación, pierdes todo. Es una palabra que describe guerra.
Es un sinónimo con guerra, es pérdida. Y muchos de nosotros entendemos eso. Muchos de nosotros entendemos esas pérdidas. Tal vez no sea una guerra física como la que yo experiencié, pero puede ser una guerra emocional por lo que estás experienciando, una guerra financiera por lo que estás pasando. Puede ser una guerra espiritual por lo que estás experienciando, porque la gente no está regresando a la iglesia, gente queriendo quedarse en su casa por temor, gente que no quieren ser voluntarios, las finanzas de la iglesia que han sido afectadas, sus relaciones, y no estoy seguro qué guerra estás peleando, pero este mensaje es para nosotros que también hemos sido dispersados por todos lados. Y es lo que el enemigo quiere. Él quiere separarnos, quiere aislarnos, quiere que nos sintamos como que estamos desconectados, pero el Espíritu Santo quiere conectar a todos los peregrinos. Mira, están por todos lados, están en Ponto, en Galacia, en Asia, están por todos lados de Asia Menor. El Espíritu Santo les está hablando a todos porque quiere traerlos todos juntos y unirlos. Y eso es algo muy importante. A través del sufrimiento, de estar juntos, jamás debes de sufrir solo. Somos llamados el cuerpo de Cristo por una razón, porque Cristo cuando nos estaba enseñando a orar, está diciendo, Padre nuestro, que eso nos hace a todos familia. Sufrir solo no es la manera que la familia de Dios debe de operar, especialmente porque somos peregrinos. Un peregrino es una persona que simplemente es un extranjero, alguien que está pasando, y esa mentalidad es importante porque Pablo en Colosenses capítulo 3 dijo, pon tu mente en las cosas arriba, porque mientras nuestro corazón está en el cielo, no importa lo que nos pase aquí, nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, yo he sido crucificado con Cristo, pero de cualquier manera yo vivo, no soy yo, pero Cristo que vive en mí. Y la vida que yo vivo en la carne, la vivo en fe en el Hijo que me ama. Y esa es la manera que el apóstol Pablo dijo, yo soy un peregrino. Yo me he muerto a sí mismo, yo he sido crucificado, pero de cualquier manera yo todavía vivo, pero ahora es Cristo el que está viviendo a través de mí. Abraham es una imagen tan bonita, el de nuestro padre de fe. Él jamás tuvo una casa que fue construida. Fue de carpa a carpa, a otra carpa, de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Y él atravesó por la tierra de promesas en una carpa. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en otra cosa. Sus ojos estaban en ser un peregrino en el cielo. Tenemos que realizar que no importa lo que pasemos, son 70 años. Somos peregrinos, somos extraños en la tierra y extranjeros se hacen raros a la gente de la tierra. Por eso cuando la tierra nos ve, sufrimos persecución porque tenemos que esperar que el mundo actúe exactamente como el mundo. Van a decir mentiras, van a robar. Y si nosotros no estamos haciendo eso, nosotros no estamos usando el idioma de ellos, no estamos riéndonos de las bromas de ellos, van a creer que somos extraños, que somos una persona rara y tal vez se burlen de ti por ser una persona rara. Yo no soy de Estados Unidos, yo nací en las Bahamas y cuando yo me emigré a Estados Unidos, yo tenía un acento. Yo no podía decir TH. Yo decía con la letra D y yo no sé cómo eso se va a traducir a español, pero yo no podía decir él o ese. Yo tuve que ir a terapia de hablar para deshacerme de este acento que tenía, porque yo en ese tiempo quería ir a esas terapias porque me sentía raro. Y yo fui a terapia para deshacerme del acento porque no quería ser extraño. Y a veces así nos sentimos. Siendo un extranjero en una tierra, te sientes diferente. Te sientes como que no te aceptan y por eso el Espíritu Santo escribe esta carta. Eres aceptado. Tanto así que ve lo que dice. Dice, elegido. Sí, ahí los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes los obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Hay unas cosas que menciona aquí del Dios Trinitario, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo,
que son muy importantes para nosotros como fue para ellos a través del sufrimiento y de las tribulaciones. Somos elegidos de acuerdo al conocimiento de Dios. Ahora, nosotros sabemos que hay un debate grande sobre elección y si eres calvinista o si eres armenias. A ver qué crees sobre el conocimiento anterior de Dios y la predestinación. Pero vamos a tomar un paso atrás y ver la practicalidad de lo que Pedro está tratando de decir. Elegido de acuerdo al conocimiento de Dios. Es lo que está diciendo. Dios es omnisciente. Él sabe todo. No hay nada que Él no ve. No hay nada que Él no conoce. Así que cuando vamos caminando por nuestro sufrimiento, cuando vamos caminando por nuestras experiencias, no es que Dios no sabe. Incluso, si recuerdas la historia de Hagar cuando fue echada por Sara y Dios la encontró lista para morir y lista para dejar a su hijo morir Ismael. Pero Dios se mostró y ella sabía que era el Señor. Le llamó el Dios que ve. ¿Y qué significa? Es que nuestro Dios sabe. Nuestro Dios sabe todo. No hay nada, no hay ninguna lágrima que caiga que Él no agarre en una botella. Él reconoce todo. Él es omnisciente. Y también dice aquí en santificación del Espíritu. Piénsalo por un momento. El Espíritu de Dios, su responsabilidad, la persona del Espíritu, es informarnos en la imagen de Cristo Jesús. Él debe de glorificar a Cristo. Y la cosa que glorifica a Cristo es cuando nosotros, como creyentes, empezamos a vernos más y más como Él. Pero no sé de ti, pero hay veces que no me gusta cómo el Espíritu trabaja en mi vida para hacerme verme más como Cristo. Si todo fuera exacto todas las veces, me portaría mal, sentiría que todo tengo derecho, sentiría que todo lo que toco se hace en oro y puedo hacer lo que yo quiera. Pero a veces vienen las tribulaciones y lo que el Señor dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, es que no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar, pero Dios es como un porrista que te está diciendo, yo sé que puedes, yo sé que tú puedes sobresalir, pero voy a usar esto en tu vida para mi gloria. Cuando Salomón estaba construyendo el templo, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cuando Salomón estaba construyendo el templo, ninguna de las piedras podía ser formada en el templo. Todo tenía que ser hecho en la mina, y si había una piedra que llegaba hasta la montaña y no quedaba cabal, tenían que llevársela de regreso porque no debería de haber ningún ruido sobre ese templo. Era tierra santa. Es igual para tú y para mí. Todo lo que no se ve como Jesús, Jesús lo quita, lo corta de nosotros. Mientras estamos aquí en la tierra, y a veces se toman unas tribulaciones, a veces se toma un poco de favor, pero Dios sabe lo que es mejor para conformarnos a la imagen de Dios. Es lo que a Él le preocupa. No le importa nuestra felicidad, a Él le preocupa nuestra santidad. Eso es lo que nos va a hacer regozar y feliz. Santificación del Espíritu. Es lo que dice, estoy haciendo una obra. Y continúa, por la obediencia, bautizados en la sangre de Cristo. Tenemos que entender esto de ser limpiados por la sangre. Moisés en Éxodo 24 leyó el libro de la ley, lo leyó todo al pueblo de Israel, y después, y la gente estuvieron de acuerdo, los limpió con la sangre, o sea, los bautizó con la sangre, les dio la palabra y ahora está dándoles el perdón, atonándolo con ellos con esa sangre. Jesús dio su vida para nosotros. Para por un momento tú como líder cristiano. Lo predicamos, lo sabemos, lo creemos ser verdad, pero escúchalo una vez más. Jesús murió en una cruz por ti, no por tu iglesia, no por tu vecino. Él murió por ti. Y esa verdad es muy importante porque tu vida que ha sido afectada por la sangre de Cristo, ¿estás dispuesto a dar tu vida a Él? Él dio su vida por nosotros y
que Él pide de nosotros es que nosotros demos nuestra vida por Él. Esto es importante por alguien que está caminando a través de una tribulación tan seria, porque hay una tendencia a querer comprometerse. Y Jesús no lo hizo. Jesús nos dio el ejemplo que Él quiso obedecer al Padre hasta la muerte en la cruz. En Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús dio su derecho como Dios para ser obediente a Dios el Padre y murió en una cruz. Y lo hizo con todo su corazón. Y lo hizo por ti y por mí. Y nos muestra un ejemplo que Pedro nos va a explicar en este libro, de el ejemplo de Cristo, de cómo nosotros debemos seguirlo. Que a través de todas las tribulaciones, que es fácil hacer decisiones comprometedoras, decidimos hacer una cosa en vez de hacer lo que debemos y hacemos otra cosa. Y cuando tú dices, yo voy a hacer esto, lo que tenemos que evaluar ¿es correcto? ¿Es santo? ¿Pecado? Entonces, a través de todas las tribulaciones, Dios dice, sé obediente. Ahora vamos a ver del versículo 2, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La gracia siempre viene antes que paz y no podemos tener paz con Dios si no hemos experienciado su gracia. Es igual que el apóstol Pablo abre sus cartas y dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por una gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Dios levantado a Jesucristo de los muertos. Pedro entra al corazón al pueblo que está sufriendo. Escucha. Nos ha dado otra vez, es a través de esa abundancia de misericordia, una esperanza viva, una esperanza viva. Cristo no está muerto. Cristo resucitó de los muertos. Cristo nos ofrece a nosotros el poder de la resurrección para vivir la clase de vida que Él está viviendo. Juan dijo, así como Él es, nosotros somos en este mundo. Nosotros tenemos una oportunidad de recibir la vida de esa vida y el poder de esa vida de resurrección. Nosotros tenemos una esperanza viva. Muchos tienen esperanza, pero no tienen esperanza viva. Tienen esperanza en un trabajo, tienen esperanza en una casa, esperanza de que puedan sembrar una iglesia, esperanza de que puedan casarse con una persona o esperanza que van a tener hijos. Pero todo eso es temporal. Pero una esperanza viva es eternal. Esa es una esperanza con gozo. Es algo en lo que podemos contar. Está conectado a Jesucristo que resucitó de los muertos. Ahora ve lo que dice a la iglesia que está sufriendo. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia. Está moviendo su mente de su punto actual a una perspectiva nueva, a una perspectiva en el cielo. Ahora, porque tenemos esta gran expectación de la resucitación, tenemos al cielo y nadie nos lo puede quitar. No se opaca, no desaparece. Eso está ahí para ti. Mantén tu mente en las cosas del cielo. No solo nos da el cielo, pero dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. En Lucas capítulo 11, los discípulos están viendo a Jesús y viendo su vida, están viendo todo lo poderoso que Él está haciendo. Viene de oración y le dice, enséñanos a orar como tú. Él está viendo su vida y están diciendo, nosotros queremos hablar con Dios de la manera que tú hablas con Dios, para poder hacer lo que tú haces. Y Jesús les cuenta una historia y al fin de la historia en Lucas capítulo 11 les dice, tú siendo mal sabes dar buenos regalos, ¿cómo más tu Padre Celestial darte el Espíritu Santo cuando le pidas? Iglesia, líderes, que nosotros tenemos el poder de la resurrección por una oración. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, te necesito.
Y lo que el Espíritu hace es que te da el poder para obedecer y tomar ese paso de fe para seguir a Dios. Pruébalo. Y cuando sientas que estás débil, cuando sientas que ya no puedes dar otro paso más, haz lo que Jesús ha dicho y pídele el Espíritu Santo. Y dice, somos mantenidos por el poder de Dios, por el poder de la salvación, listos para ser revelados en los últimos tiempos. Jesús va a venir por su iglesia y en un parpadeo del ojo vamos a estar con Él en el cielo y estaremos con Él por siempre. Esa es la esperanza que tenemos. El Espíritu Santo es como nosotros tenemos esa esperanza. No importa lo que estés pasando hoy, espero que le pidas esa ayuda. Dios los bendiga. Esperemos que hayan disfrutado de la primera sesión y nos vemos pronto para la segunda sesión. Dios nos bendiga.